a seguir con comandos. Ya hoy empezamos ya del tirón con cositas prácticas y hoy sí que haremos unos cuantos ejercicios. Por lo menos haremos 7 o 8 ejercicios aquí y os mandaré ya para la casa esas 5 horas que digo de trabajo que tenéis semanal. Pues os mandaré 10, 12 o 15 ejercicios para que echéis los que podáis, ¿vale? Los que podáis. Son ejercicios chiquititos, que cada uno se tarda 20 minutos, 15 minutos, o sea que en un par de horas, 3 horas como mucho lo tenéis hecho, Y luego ya cada uno que haga los que vaya pudiendo. Si no puede hacerlos todos, pues tampoco pasa nada. Como dije, eso cuenta como evaluación. Cuando vayamos a ponerle nota al curso y hay que ponérsela, pues habrá que ver el trabajo que haya hecho cada uno, ¿no? Naturalmente no tendrá la misma nota el que no haya hecho nada que el que haya hecho algo, ¿vale? Bueno, ayer nos quedamos con lo último que hicimos fue el comando círculo. Hicimos un par de ejercicios en el que pintábamos algunos círculos usando el forzado de cursor y otros pues metiendo directamente la coordenada del centro y el radio, ¿vale? Así como cosa básica. Hoy vamos a ver el comando arco. El comando arco, que de forma similar a la del círculo, tiene varias formas de ejecución. Cuando vimos círculo, veíamos que podíamos ejecutar un círculo de varias formas diferentes, metiéndole 2 puntos, metiéndole 3 puntos, el centro, etcétera. Bueno, pues el comando arco más o menos también tiene varias formas de ejecutarlo, ¿de acuerdo? Tiene incluso más que círculo, tiene 11, según lo que viene aquí, 11 formas. ¿Cuál de ellas tenemos que usar? Pues la que más nos convenga. Dependiendo de los datos que tengamos, pues elegimos la más adecuada conforme lo que vaya apareciendo aquí. Solamente hay que tener una pequeña precaución, y es que AutoCAD siempre, todo lo que sean trazados circulares, ¿vale?, incluido arco, los hace siempre por defecto en sentido antihorario, ¿vale? A no ser que yo le diga lo contrario, pero por defecto lo hace siempre en sentido antihorario. Entonces ahora veremos que cuando vayamos a trazar un arco, en ciertos comandos, el trazado lo va a hacer en ese sentido. Entonces tengo que tener un poco de precaución, ¿vale? Bueno, vamos a ver el primero. La primera forma de dibujar un arco es mediante 3 puntos. O sea, yo le doy 3 puntos, igual que había un comando para dibujar un círculo con 3 puntos, pues lo hay para el arco. Con la salvedad de que aquí los dos extremos del arco son el primer punto y el tercero, ¿vale? Y se considera que el punto intermedio es el segundo. Entonces yo lo que hago es, fijaros siempre en la ventana de comandos y en el mensaje, me pide el primer punto, después me pide el segundo y después me pide el tercero, ¿vale? El comando arco, igual que el comando línea y el comando rectángulo, tiene opciones también, ¿vale? Tiene opciones. Cuando voy a poner el primer punto, fijaros que ahí en la ventana de mensaje me dice centro. ¿Por qué? Porque durante la ejecución puedo cambiar la forma de ejecución. Si yo ahora pulso el botón derecho y le doy a centro o le doy a la tecla C, cambio el comando. Estoy cambiando el comando de arco con 3 puntos por un comando de arco con un centro. O sea que al final es lo que estuvimos viendo ayer sobre el comando círculo. O sea, esas diferentes formas de ejecución, hay ciertos momentos que sobre la marcha puedo cambiar de una a otra. Pero bueno, como ya vienen todas predefinidas, pues para mí es más fácil elegir la correcta del tirón, ¿vale? Y como digo siempre, fijaros en la ventana de mensaje y en lo que aparece al lado del cursor. Bueno, pues el comando de arco con 3 puntos, ese no tiene ninguna forma de equivocarse, ¿vale? Primer punto, segundo punto y tercero. Me da igual en qué orden lo ponga, ¿vale? Siempre me va a pintar un arco que pasa por los 3. Ahora ya los otros hay que tener la precaución que he dicho antes. Por ejemplo, inicio centro fin, o inicio centro ángulo, o inicio centro longitud. En esos 3 casos yo siempre le voy a dar primero el punto de inicio y después el centro. Y luego, como tercer dato, pues le puedo dar el punto final o el ángulo si lo conozco, que se lo puedo dar también con el teclado, como vamos a ver ahora, o la longitud del arco, que si la conozco, pues también se la puedo dar con un valor numérico, ¿vale? Luego hay otras que es marcar primero el inicio, después el fin, y como tercer dato, pues el ángulo, la dirección de salida, que puede ser también un dato, o el radio. Y luego las más fáciles, por así decirlo, que están al final, que es marcar primero el centro, luego el inicio y luego pues el final, el ángulo o la longitud. El más habitual es este, centro, inicio, fin. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros vamos a dibujar un arco, lo más normal, lo más habitual, es que conozcamos cuál es el centro, ¿vale?
Pero bueno, tampoco es obligatorio. Hay muchas figuras que haremos algunos ejercicios en las cuales vamos a trazar un arco y no sabemos dónde está el centro. Solo sabemos dónde empieza, dónde termina y cuál es su radio. Bueno, pues en ese caso sería, por ejemplo, este, ¿no? Inicio, fin, radio. ¿Vale? Entonces, dependiendo de los datos que conozcamos, tenemos que elegir uno u otro. El último lo que hace es dibujar un arco tangente al último que hemos pintado. Entonces, si yo ejecuto ese comando, fijaros que el último arco que hemos pintado era este grande, pues pintamos uno a continuación tangente, ¿eh? Y lo único que tendríamos que hacer es marcar el punto final. ¿Vale? También es otra opción. Cuando veamos los ejercicios lo vamos a ver fácilmente. Lo de la precaución del sentido de dibujo, fijaros, si yo ahora vamos a ejecutar, por ejemplo, centro, inicio, fin. Imaginaros que yo quiero trazar este arco. ¿Vale? Yo tengo aquí dos líneas y quiero trazar este arco. ¿Vale? Y sé que el centro está aquí. Bueno, pues si yo lo quiero hacer, imaginaros que estas son las dos líneas, una aquí y otra aquí. Lo voy a hacer ahí al voleo, pero para que lo veáis. Y ahora digo, el centro está aquí y el arco empieza aquí y termina aquí. ¿Vale? Bueno, pues fijaros qué ocurre. Arco, centro, inicio, fin. Digo, bueno, pues marco el centro, marco el inicio y ahora marco el fin. Fijaros lo que hace. No me está marcando el arco que yo quiero, sino que me está marcando el contrario. Precisamente por eso, porque yo he marcado como inicio este punto y él automáticamente traza en sentido antihorario. Con lo cual, yo lo único que tengo que tener es la precaución de que si sé cuál es el inicio y el fin, sabiendo que lo va a trazar para allá, marcar este como inicio y marcar este como fin. ¿Vale? Entonces, el trazado sí me lo va a hacer correcto. ¿Vale? Sería ahora, en este caso, pues marcamos aquí el centro, luego el inicio y luego el fin. Y entonces ya el trazado sí es el correcto. Esa es la única precaución que tenéis que tener a la hora de trazar arco. ¿De acuerdo? Y naturalmente aplicar lo que vimos ayer. O sea que el centro lo podemos marcar con el forzado de cursor o con coordenadas. Y el radio, si lo vamos a marcar con radio, pues también con el forzado de cursor o con coordenadas. ¿De acuerdo? Ese es el comando arco. Bueno, vamos a ver ahora una cosa que, bueno, no es un comando en realidad, sino que es el método que tenemos que seguir para cuando vamos a aplicar una modificación, un comando de modificación, cómo podemos elegir varios objetos a la vez, ¿vale? Yo ayer, cuando vimos el comando borrar, que es el único comando de modificación que hemos visto hasta ahora, ya os adelanté que había dos caminos para ejecutar los comandos de modificación. Primer camino, ejecutamos el comando y después elegimos los objetos, ¿vale? Ese es el primer camino. Segundo camino, seleccionamos los objetos y después ejecutamos el comando, ¿vale? Los dos caminos llevan al mismo sitio, pero bueno, son dos formas diferentes. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, quisiera borrar todos los objetos que hay aquí, con el comando de borrar que vimos ayer, pues yo tendría que hacer por el primer camino, ejecutamos borrar y ahora empezamos a seleccionar los objetos uno por uno, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, si son muchos, pues la verdad es que es un poco tedioso, ¿no? Y por último, darle intro para ejecutar el comando, ¿vale? ¿Cómo puedo seleccionarlo todo a la vez? Bueno, pues la selección múltiple se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Hay muchas herramientas para hacer selección múltiple. La verdad es que realmente se utilizan dos, ¿vale? Que son las que vamos a ver en profundidad y realmente son las que vamos a utilizar después, ¿eh? Hay más formas, como digo, pero realmente son un poquito más avanzadas y realmente luego en la práctica no es cómodo de usar, ¿eh? Bueno, ¿cómo podemos seleccionar varios objetos a la vez? La forma más fácil es abrir una ventana, ¿eh? Vamos a verlo. Ejecutamos borrar y ahora, en vez de pinchar los objetos uno por uno, nos vamos con el ratón hacia la izquierda, picamos, hacemos clic con el botón de ratón y abrimos una ventana, ¿vale? Conforme movemos el ratón, vamos abriendo una ventana hasta que cubra todos los objetos. Cuando ya la tenemos cubriendo todos los objetos, volvemos a hacer clic. Y entonces todo lo que ha quedado dentro se selecciona, ¿vale? Es muy intuitivo porque muchos programas funcionan de la misma forma, ¿vale? O sea, abrir una ventana para seleccionar. Si yo ahora ejecuto el comando dándole intro, pues ya está, el comando borra todo lo que hemos seleccionado. Vale, pero ¿qué pasa con este tipo de ventana? Pasa lo siguiente, si yo cuando abro la ventana me dejo un objeto parcialmente fuera, por ejemplo este círculo que tiene un poquito fuera,
entonces el objeto no lo coge. ¿De acuerdo? El objeto no lo coge. Esta ventana, en algunos apuntes también la llama ventana implícita. ¿Vale? En algunos apuntes, en algunos textos, yo la llamo ventana directa, ¿no? O ventana de izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces, como digo, para que funcione la ventana tenemos que abarcar completamente el objeto. Si no, si el objeto se queda parcialmente fuera, entonces no lo coge. ¿Vale? Entonces tenemos que abarcarlo por completo. Pero también puedo coger lo que se llama una ventana inversa o una ventana que se llama también ventana de captura. La ventana de captura es igual que la ventana normal, que la ventana de izquierda a derecha, pero se coge en sentido contrario. ¿Vale? En vez de abarcar los objetos pinchando a la izquierda y yéndome a la derecha, se abarca al revés. Vamos a ver cómo funciona. Ejecutamos borrar y ahora me voy a la derecha y muevo el ratón para la izquierda. El color cambia también. La otra era azul y esta es verde. Bueno, pues la ventaja que tiene esta ventana es que es capaz de abarcar el objeto aunque no esté dentro completamente. Solamente con que lo toque. ¿Vale? Entonces, fijaros que el arco ese de la izquierda y el círculo y el arco grande, aunque no estén dentro, cuando hacemos clic, quedan seleccionados. ¿Vale? Y ya ahora ya puedo ejecutar el comando. ¿Vale? Ese es el concepto. Abarcar con una ventana de izquierda a derecha, pero tiene que estar dentro, o de derecha a izquierda y basta con que lo toque. Entonces muchas veces esa ventana de derecha a izquierda, que se llama también ventana de captura, muchas veces la podemos usar incluso en vez de marcar los objetos de uno en uno. Yo, por ejemplo, si quisiera seleccionar los tres arcos, podría marcar aquí con una ventanita y hacer así. Solamente con tocarlos ya los va a seleccionar. ¿Vale? Y esas dos herramientas son las que más se utilizan. Por comentar algo, vamos a ver cómo podemos seleccionar de otras formas. Por ejemplo, con lo que se llama por borde o por línea borde. ¿Cómo sería? Bueno, pues vamos a hacerlo igual. Ejecutamos el comando y antes de elegir ninguna ventana pulsamos el botón... Perdón. Comando borrar. Y este es uno de los comandos que yo dije ayer que no aparece en el menú. ¿Vale? Que hay que acceder a él a través del teclado, porque en verdad no aparece en ningún sitio en el menú. ¿De acuerdo? Y aparece tecleando la letra B. Si yo tecleo la letra B y le doy a intro, lo que estoy haciendo es eligiendo lo que se llama la línea borde. ¿Qué es la línea borde? Es una cosa parecida o el mismo concepto que la ventana de captura, la ventana de derecha a izquierda, pero en vez de ser una ventana es una línea. Entonces yo lo que hago es pinto una línea, fijaros, pinto una línea que puede ser de varios tramos. Y cuando pulso intro, todos los objetos que ha tocado la línea se seleccionan. ¿Vale? Como digo, este método tampoco es muy habitual, pero bueno, es muy rápido. ¿Por qué? Porque si son muchos objetos los que yo tengo y están muy cerca unos de otros, pues a lo mejor con una ventana me es complicado seleccionarlos. Entonces, pues a lo mejor con una línea voy trazando que vaya tocando todos los objetos que yo quiero y de esa forma lo voy seleccionando. ¿Vale? Hay otras formas que os he puesto ahí en los apuntes. Por ejemplo, por un polígono implícito. ¿Qué quiere decir eso? Que la selección se hace en vez de con una ventana cuadrada o rectangular, con un polígono. Entonces, yo dibujaría un polígono y me selecciona todo lo que queda dentro. Eso se llama un polígono implícito y es con las letras OV. Y el otro polígono, que sería el polígono de captura, sería con las letras OC. Yo tecleo OC, selecciono un polígono que va a aparecer en color verde y todo lo que toque el polígono o esté dentro lo va a seleccionar. ¿Vale? No, porque lo tienes que ejecutar después de darle al botón de borrar. ¿Vale? O sea que estos comandos de captura, por así decirlo, solo funcionan con el primer método. Con el segundo método no funcionan. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es que hasta ahora el segundo método lo he dicho, pero no lo estamos usando. O sea que, repito, ejecutamos el comando, borrar, y si no hacemos nada, podemos seleccionar mediante una ventana, o de uno en uno, una ventana implícita de izquierda a derecha, o una ventana de captura de derecha a izquierda. Ahora podemos teclear la B para seleccionar por una línea borde
o V para un polígono implícito, o C para un polígono de captura, o incluso podemos teclear la letra P y haría la selección que acabamos de hacer antes. Naturalmente, si en el último comando no hemos hecho nada, eso no va a funcionar. Pero si estamos repitiendo un comando, con la letra P de previo, hacemos la misma selección que teníamos antes, ¿vale? Bueno, incluso hay una cosa un poco más avanzada que es lo que se llama el filtro de selección. Pero yo la verdad es que yo no lo uso, ¿vale? Yo no lo uso, pero si lo queréis usar, sobre todo cuando tenéis una figura bastante complicada y queréis seleccionar, por ejemplo, imaginaos que queréis pintar todos los círculos de un plano de rojo, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo podemos seleccionar todos los círculos de un plano? Con un filtro. Entonces vamos a ver cómo sería. Yo le doy aquí al comando y ahora tecleo la palabra filter, ¿vale? Y le doy a intro. Una comilla y filter, ¿vale? Y le doy a intro. Y entonces se me abre un filtro, lo que se llama el configurador de filtros. ¿Vale? Voy a repetir la operación. Ejecuto el comando y ahora tecleo una comilla simple, la que está al lado del 0, y tecleo la palabra filter. Entonces se me abre una ventana de configuración de filtro. Y yo aquí puedo decirle, bueno, pues seleccióname todos los arcos, ¿vale? Y le doy a aplicar. Y no me ha hecho nada, ¿no? Ahora, es que no le da aquí a añadir a la lista, ¿vale? Entonces cuando le doy a añadir a la lista me aparece arriba el filtro y ahora ya le doy a aplicar y tampoco me lo ha hecho. ¿Por qué? Arco, añadir a la lista. Ah, vale, perdón. Os lo he explicado mal, perdonadme. No, es que después de darle al filtro hay que seleccionar los objetos. ¿Vale? Entonces, la operación es esta. Le damos al comando, escribimos el apóstrofe o comilla filter. Programamos el filtro, por ejemplo, arco, ¿vale? Lo agregamos, le añadimos a la lista, le damos a aplicar y ahora elegimos los objetos con una ventana, ¿no? Que es lo más fácil. Entonces, la selección solamente se aplica a lo que ya hemos puesto en el filtro. Entonces, fijaros que aunque hemos cogido con una ventana todo, solamente hemos seleccionado los arcos. Bueno, como digo, esto es un poquillo pillado por los pelos, ¿vale? O sea que es muy complicado de usar. Sí, para aplicar cualquier comando, ¿vale? Cualquier comando de modificación, ¿vale? Es un follón. Ahora, en algunos casos, como digo, si tenéis un plano muy grande y hay muchas figuritas y queréis aplicar un filtro, pues bueno, pues esta es la forma de hacerlo. En el aula virtual, en la parte hay un vídeo, hay un conjunto de vídeos donde pone selección, que esto viene un poquito más avanzado. Si lo queréis ver por vuestra cuenta, perfecto. Yo me conformo, porque de hecho yo lo uso así, con que sepáis usar la ventana de izquierda a derecha, la ventana de derecha a izquierda y la línea, ¿vale? El borde de línea, que son las tres que más se utilizan, ¿vale? Bueno, una cosa. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, para ejecutar el comando borrar, lo he seleccionado todo, pero un objeto no quiero que esté en la selección, ¿vale? Uno o varios. ¿Cómo puedo quitar objetos que ya estén seleccionados? Cuando seleccionamos un objeto, veis que aparece con línea de trazos. Ahora, imaginaros que yo este arco grande no lo quiero modificar, no lo quiero borrar. ¿Cómo puedo quitar un objeto de esa selección? Bueno, pues igual que se añaden los objetos, se pueden quitar pulsando la tecla de mayúscula. Si yo pulso la tecla de mayúscula y pincho en el objeto, lo que hago es quitarlo de la selección, ¿vale? La tecla de mayúsculas también funciona con ventanas. Yo puedo pulsar la tecla de mayúsculas, por ejemplo, y con una ventana seleccionar estos dos arcos para sacar los dos arcos de la selección. O utilizar también línea base, ¿vale? Tecleo una vez y ahora pulso la tecla mayúscula y pinto la línea.
Y cuando le dé a intro, no me ha hecho caso. Hay que ver. Bueno, pues con las líneas no funciona. ¿Por qué no funciona con la línea? Será... ¿Qué va, qué va? No. Bueno, pues no se puede deseleccionar con la línea de borde. Tampoco pasa nada. Podéis deseleccionar también de uno en uno, ¿vale? De uno en uno, como digo, con una ventana implícita o con una ventana de captura, ¿vale? Sabiendo eso, yo prácticamente está todo controlado, ¿de acuerdo? Lo de la línea borde, pues usarlo para seleccionar, pero para quitar selección, pues no sé por qué no funciona, ¿vale? Creo que tienes que mover el ratón de derecha a izquierda para que te lo seleccione, no solo de izquierda a derecha o derecha. Pero es que la línea base en principio no tiene por qué tener dirección de derecha a izquierda. O sea, la línea base es por donde va pasando. Pero no sé por qué no funciona, ¿vale? No tiene mayor importancia, ¿vale? No tiene... Bueno, y ahí hay incluso más métodos, que es lo que se llama selección rápida y selección similar. La selección similar, ¿qué quiere decir? Que yo puedo seleccionar un arco... ¿Vale? Y tecleando la palabra select similar, pues no funciona tampoco. Select similar. Ahora, ¿vale? Bueno, select similar funciona, pero por el segundo método, o sea, cuando no estamos ejecutando el comando, a no ser que yo me haya equivocado. Select similar, sí funciona. Objeto, pues no funciona. No, seleccionado. Sí, así sí funciona. Y así también se abre la ventana de Sí, ¿ves? Funciona. Pero que no funciona por el primer método. Bueno. Y abre la ventana, si lo pongo derecho... Bueno, no importa. No importa. Es que quería explicar antes otra cosa. Bueno, como he dicho, ya sabemos seleccionar por ventana, ¿vale? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero el segundo camino, que es lo que iba a explicar ahora, y ahora explico lo que es select similar, el segundo camino era que primero seleccionaba los objetos y después ejecutaba el comando, ¿vale? Pero es exactamente igual. Yo puedo seleccionar primero los objetos de uno en uno, con una ventana de izquierda a derecha, con una ventana de derecha a izquierda, como quiera, y después ejecutar el comando, en este caso borrar, que directamente lo que hace es borrar. ¿Vale? ¿La diferencia cuál es? Bueno, la primera diferencia es que veréis que cuando seleccionamos objetos sin tener ningún comando en ejecución, los objetos aparecen, además de con línea de trazos, aparecen con unos cuadritos azules, ¿vale? Esos cuadritos los vamos a ver dentro de un ratito, se llaman pinzamientos, ¿vale? Y vamos a ver una introducción al manejo de pinzamientos, y en una clase posterior ya veremos que los pinzamientos realmente permiten mucha más juego, ¿vale? Para modificar los objetos. Pero bueno, que sepáis que cuando seleccionáis un objeto sin tener en ejecución todavía ningún comando, aparecen los pinzamientos, que son esos cuadritos azules, que a priori no nos importa qué es lo que hacen, Entonces podemos seleccionar uno o varios con una ventana o de uno en uno, como sea, y ahora ejecutar el comando, ¿vale? Y el efecto es el mismo. Eso lo vimos también ayer. Bueno, pues lo que nos faltaba ahí, que es select similar, funciona por este camino. Si yo ejecuto select similar, selecciono un objeto y luego pulso select similar, se seleccionan todos los objetos del mismo tipo, ¿vale? O sea, si yo he seleccionado un arco y ejecuto el select similar, se seleccionan todos los objetos del mismo tipo. Bueno, esto tiene su utilidad, pero también hay que tener cuidado, porque
Igual yo quiero modificar todos los objetos del mismo tipo o no, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Y hay más cosas, ¿eh? Y hay bastantes más métodos, pero que no nos interesan demasiado. ¿Vale? Bueno, vamos a ir... Esto queda clarito, ¿no? Demasiado tiempo hemos tardado con esto. Vamos a ir ya a comandos de modificación que ya son los realmente útiles para empezar a mover nuestras cosas que ya hemos dibujado, ¿vale? Ya sabemos dibujar líneas, rectángulos, círculos y arcos. Vamos a ver cómo podemos modificarlo. Yo ya dije ayer que realmente el AutoCAD no tiene muchos comandos de dibujo, tiene pocos, pero sí tiene muchos comandos de modificación, que son donde tiene la potencia realmente el programa, y tiene muchas herramientas también, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunos comandos de modificación. Para verlo voy a quitar mejor la rejilla, para que se vea mejor la pantalla, para que veáis cuál es el efecto de los comandos. Lo que sí vamos a dejar es el origen de coordenadas, para que lo veáis. Y vamos a empezar por el comando más fácil, por el comando inmediato, que es desplazar, ¿vale? Desplazar me sirve para mover objetos de sitio, ¿de acuerdo? Que si os miráis el de ayuda, pues dice desplaza objetos de un sitio a otro, siguiendo una distancia o siguiendo un vector o siguiendo lo que veamos, ¿vale? O lo puedo mover con el ratón de forma libre, ¿eh? Podemos usar, como diceis, las coordenadas, la rejilla, el foco de cursor y todas las herramientas que todavía no conocemos, pero que vamos a ver después, ¿vale? Para desplazar objetos, como dice ahí, con precisión. De momento vamos a aprender a usarlo en su forma básica, o sea, coger un objeto y moverlo de un sitio a otro. Bueno, yo a partir de ahora, a partir de este momento, voy a utilizar de forma indiscriminada los dos métodos o los dos caminos para modificar. O sea, algunas veces ejecutaré primero el comando y después cogeré el objeto, y otras veces, seguramente las más de las veces, cogeré primero los objetos y después ejecutaré el comando. Pero que ya entendáis que el camino, o sea, lleva al mismo sitio, ¿eh? Es lo mismo, primero seleccionar objetos y luego comando, que primero comando y luego objetos, ¿vale? Bueno, por ejemplo, si yo quiero mover este rectángulo, pues lo voy a seleccionar primero y después le doy a desplazar, ¿vale? Bueno, en un desplazamiento intervienen dos cosas. Una es el origen, ¿vale? El origen de desplazamiento, que es un punto, y otra es el vector de desplazamiento, que es un vector, ¿vale? Si habéis estudiado geometría, o cuando estudiaste geometría básica, esto es una transformación que se llama desplazar, ¿vale? Traslación. ¿No os acordáis? Traslación, giro, simetría. Bueno, pues esto es traslación. Y en la traslación intervenía un vector. Realmente en una traslación no importa cuál es el origen, ¿vale? No importa cuál es el origen, porque en realidad lo que afecta al movimiento de un objeto, de una figura, es solamente el vector de traslación. A mí me da igual que yo ponga el origen aquí que lo ponga aquí, porque al final el objeto se va a mover siguiendo el vector. ¿Qué quiere decir eso? Si este vector tiene componentes 3, 1, cuando yo mueva este objeto siguiendo este vector, el objeto se va a mover 3 unidades o 3 milímetros para la derecha y 1 milímetro para arriba. O lo que es lo mismo, todos sus vértices se van a mover siguiendo ese vector hasta que el objeto se coloque en su posición final. Al final el concepto es ese. Vector de movimiento de un sitio a otro. Como ya los vectores los conocemos de ayer, que es lo que utilizamos para ir dibujando una figura línea por línea, bueno, pues sabemos que la primera componente es el desplazamiento en el eje X y la segunda en el eje Y. O sea que si yo pongo este vector de movimiento, se va 3 para la derecha y 1 para arriba, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo es eso en la práctica. El programa lo primero que hace es me pide el punto base. El punto base es el origen, ¿vale? Del movimiento. Que como digo, me da igual dónde lo ponga porque no afecta al movimiento. O sea, no afecta a cómo se va a mover la figura. Lo puedo poner donde yo quiera, aquí por ejemplo. ¿Vale? Y ahora me dice el segundo punto. En verdad el segundo punto es el segundo punto del vector, ¿vale? Si yo muevo el ratón, veis que el vector se va dibujando ahí. Este es el vector, que va desde el origen hasta el final. Y el objeto se mueve siguiendo el vector, ¿vale? Bueno, de momento yo lo voy a poner con el ratón, donde yo quiera. Así, ahí mismo, ya está. ¿Vale? Ya lo que he hecho es mover un objeto de un sitio a otro. Si quiero mover varios objetos, la operación es la misma, lo único que tengo es seleccionar varios objetos, ejecutamos el comando, punto origen y punto final, ¿vale?
Ahora, si queremos hacer un movimiento controlado, preciso, pues entonces ya tenemos que usar las herramientas que conocemos, que pueden ser el forzado de cursor o las coordenadas, que son las dos que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacerlo primero con el forzado de cursor, para que lo veáis. ¿Vale? Bueno, voy a borrar todo esto un momentito y me voy a hacer un zoom para acercarme, para que se vean bien los saltos. ¿Vale? Y voy a dibujar aquí un rectángulo, un círculo y una línea. Vale. Si yo quiero mover todo esto a la derecha 20 milímetros, ¿vale? Pues yo lo selecciono todo, perdón, le doy a desplazar, lo selecciono todo y le doy a intro. Estoy ahora con el segundo camino. Y ahora, para mover 20 milímetros haciendo uso del forzado de cursor, ¿qué tengo que hacer? Pues marco el origen donde yo quiera y muevo el cursor 2 saltitos, que son 20 milímetros, ¿vale? Y vuelvo a pinchar con el ratón. Pues todo se ha movido 20 milímetros, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Sí. Si yo quiero moverlo todo un espacio controlado, ahora lo estoy haciendo por el segundo camino. Primero ejecuto el comando, selecciono los objetos, le doy a intro y ahora digo punto origen, donde yo quiera, me da igual. ¿Vale? Marco punto origen. Y para marcar el punto final, si me quiero mover a la derecha 20, pues lo que hago es mover el ratón 20 para la derecha. ¿Vale? 2 saltitos. Y todo se mueve a la derecha. Si el salto es más grande, pues igual. ¿Vale? Imaginaros que el salto es, por ejemplo, 100 para la derecha y 50 para arriba. Pues lo único que tengo que hacer es dibujar el vector en condicional. ¿Vale? Eso es usando el forzado de cursor. Si lo queremos hacer con las coordenadas, pues vamos a ver cómo sería. Ejecutamos el comando, seleccionamos los objetos, le damos a intro, el punto origen donde queramos marcarlo y ahora lo que hacemos es teclear el vector. Por ejemplo, si tecleamos 100,50, pues movemos 100 y 50, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, lo que hicimos ayer, igual que lo que hicimos ayer para pintar el polígono que es movernos X y movernos Y. Pues aquí lo mismo. Entonces, de esta forma hacemos un desplazamiento controlado, ¿vale? Desplazamiento preciso. Si no me importa dónde pillen las cosas, pues entonces lo hago con el ratón y ya está. ¿Vale? Ese es el comando desplazar. ¿De acuerdo? Las dos formas, las repito ya por última vez. Primero seleccionamos y luego ejecutamos, o primero ejecutamos, seleccionamos, le damos a intro y ya ejecutamos, ¿vale? La única diferencia entre los dos caminos es que en el segundo hay que pulsar intro para decirle que ya no queremos más objetos. Así funcionan todos los comandos de modificación, ¿vale? Por esos dos caminos. Lo repetiré después alguna vez más algún otro. ¿Vale? Bueno, pues ese es el comando desplazar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el comando copiar. El comando copiar hace lo mismo que desplazar, o sea, no es que haga. El proceso es el mismo que con el comando desplazar, pero no mueve, sino lo que hace es sacar un duplicado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Un duplicado o varios duplicados, porque el comando copiar permite sacar varios duplicados a la vez. Vamos a ver cómo sería. Le damos al comando copiar, seleccionamos los objetos, ¿vale? Le damos a intro y ahora operamos igual que en el comando desplazar. Marcamos el punto origen y luego marcamos el punto final. Con el ratón, con el forzado o con coordenadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cuando pinchamos con el ratón, fijaros lo que el comando no termina. Lo que ha hecho es sacarme un duplicado. Si vuelvo a mover el ratón, puedo sacar otro duplicado. Y así hasta que pulse intro o escape, ¿vale? O sea que con un mismo comando puedo sacar varios duplicados. Yo lo he hecho con el ratón, pero si lo hacemos con vectores, pues lo único que habría que hacer es ir metiendo vectores. Primero uno, luego otro, etc. El comando copiar también permite sacar múltiples de copias de un objeto, ¿vale? Aunque eso no es tampoco muy habitual y es de la siguiente forma, ¿vale? Ejecutamos el comando, seleccionamos los objetos y ahora cuando el programa está esperando el primer punto, fijaros que tenemos varias opciones, desplazamiento y modo.
Entonces, si pulso el botón derecho y le doy a modo, me pregunta si lo quiero simple o múltiple. Le puedo decir múltiple. ¿Vale? Ahora ya marco el punto origen. No, esto no es lo que yo quería hacer. Esto no es lo que yo... ¿Tú te acuerdas cómo se podía sacar 4 copias juntas de una figura? ¿Quién es este? No, con matriz, pero con copiar también. Que no me acuerdo en esta versión cómo lo hacía, tío. Bueno, vamos a mirar la ayuda, ¿qué paso está? ¿Vale? O igual lo tiene la 12 y esto no lo tiene. Es posible que sea eso, que el AutoCAD igual lo tiene el AutoCAD 2012 y esto no lo tiene. Hay una forma de ejecutar copiar que tú le dices quiero 5 copias. Entonces tú marcas el punto origen, el punto final y en vez de sacarte una copia te sacas 5 copias, ¿vale? Intermedias. Pero se ve que este AutoCAD no lo tiene, ¿vale? Así que bueno, lo dejamos así y ya está. ¿Vale? Luego veremos que si hay comandos, que lo veréis la semana que viene, que es lo que se llama la matriz, que permite sacar duplicados en filas y columnas de un mismo ajuste, ¿vale? Que eso es el comando matriz, que ya lo veréis con Pedro o conmigo, con quien sea, ¿vale? Pero la versión posterior de AutoCAD tiene un modificador en el comando copiar que permite sacar varios duplicados en una misma, repartidos en una misma instancia, ¿vale? Bueno, antes de seguir con los comandos que vienen en el guión, que son escalar, girar, recortar y alargar, voy a comentaros lo que viene después, ¿vale? AutoCAD también utiliza lo que se llama el portapapeles de Windows, ¿vale? ¿Qué es el portapapeles de Windows? El portapapeles de Windows es una memoria que trae Windows, que no es o una zona de memoria que trae Windows, que es compartida por todas las aplicaciones de Windows. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, por ejemplo, coger y desde un procesador de textos mandarle información al portapapeles y luego esa información recuperarla en el mismo procesador o en otra aplicación, ¿vale? Entonces ese portapapeles me permite intercambiar información entre varios programas diferentes, o bien entre el mismo AutoCAD, ¿vale? Entre un fichero y otro del mismo AutoCAD. Entonces mandar información al portapapeles, el comando también se llama copiar, pero no es el mismo comando, está aquí en la sección portapapeles, ¿vale? Es este de aquí. Se llama copiar también, pero no es el copiar este, ¿eh? Los dos comandos se llaman copiar, pero son comandos diferentes, ¿vale? ¿Cómo funciona el portapapeles de AutoCAD? Lo vamos a ver muy rapidito y un ejemplo de cómo podemos mandar información a otro sitio. Bueno, para usar el portapapeles también podemos hacerlo de los dos caminos. Primero seleccionando los objetos y después el comando, o al revés. Vamos a hacer primero el comando. Ejecutamos copiar y el programa me pide que seleccione objetos. Por ejemplo, todos estos, ¿vale? Y le doy a intro. Ya hemos enviado esos objetos al portapapeles. Ya están en el portapapeles, ¿vale? Ahora vamos a abrir otro programa. Por ejemplo, el WordPad, ¿vale? Bueno, pues fijaros que si hay algo en el portapapeles, que ahora mismo hay lo que le hemos mandado a tocar, podemos recuperarlo desde aquí. Entonces, casi todos los programas tienen una opción que se llama pegado especial. ¿Qué es pegado especial? Pegado especial es que yo puedo, desde el portapapeles, coger la información y convertirla a otro formato que sea más adecuado para mi aplicación. En este caso, yo puedo coger lo que tengo en el portapapeles de AutoCAD y convertirlo, dejarlo en el formato de AutoCAD si quiero, o convertirlo a una imagen de metaarchivo, que es una imagen vectorial, o a una imagen de mapa de bit. Por ejemplo, mapa de bit. Le doy a aceptar y fijaros que se me ha pegado en el documento de WordPad una imagen, un mapa de bit, que lo que contiene es lo que yo tenía marcado en ese momento, ¿vale? El problema es que se me convierte también en un recuadro que es equivalente a la pantalla de AutoCAD y eso no hay forma de evitarlo, ¿eh? Bueno, tampoco es que tenga mucho objeto pasar información de AutoCAD a WordPad, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer.
Si yo le doy a pegar especial y lo pego como imagen metaarchivo, pues bueno, pues también se pega un recuadro grande, pero esto ya no es formato de bitmap, sino que es en formato metafile, que metafile es un formato de Windows, pero es vectorial, no es de bitmap, ¿vale? O lo puedo incluso pegar en el propio formato de AutoCAD, ¿vale? ¿De qué me vale a mí tener pegado aquí una imagen de AutoCAD? Bueno, pues me vale porque si yo pego en un documento un fichero de AutoCAD, puedo, haciéndole doble clic a ese gráfico, abrir AutoCAD para poder modificarlo. Entonces fijaros que yo le he hecho doble clic a eso y se me ha abierto AutoCAD con el contenido este. Yo ahora, por ejemplo, aquí modifico algo, lo cierro, le digo que sí, que lo quiero guardar, y ahora cuando vuelvo al WordPad tengo la imagen modificada. O sea, fijaros qué hemos hecho. Esto se llama una incrustación OLE, ¿vale? De Object no sé qué Embedded. Entonces esto es meter en un documento, en este caso de WordPad, un objeto de AutoCAD que lo puedo modificar cuando yo quiera. O sea, es como incrustar un fichero AutoCAD dentro de otra aplicación, ¿vale? Y eso se hace todo a través del portapapeles. Lo digo a título informativo. Ya cada uno vaya probando porque cada programa se comporta de una manera diferente. Pero que eso, que utilizando el portapapeles podemos intercambiar información entre unos programas y otros. Y ahora ya dentro del propio AutoCAD yo puedo usar el portapapeles como sitio de intercambio entre dos ficheros. Por ejemplo, vamos a empezar un fichero nuevo, ¿vale? Como hicimos ayer, le damos a Cat ISO y ahora, fijaros, voy a utilizar el pegar que viene aquí. Le doy a pegar y fijaros que él coge del portapapeles lo que yo tenía y me permite ponerlo donde yo quiera, ¿vale? O sea que estoy intercambiando información ahora entre dos dibujos abiertos con AutoCAD, ¿vale? Dos dibujos diferentes, usando el portapapeles. El portapapeles también tiene, pegar, tiene alguna opción más que es esta. Es que yo cuando voy a pegar un objeto, lo puedo pegar en su ubicación original. Por ejemplo, si yo tengo aquí, si me voy a un fichero, al dibujo 1, y mando todo esto al portapapeles, y ahora me voy al fichero 2, y le digo pegar del portapapeles en coordenadas originales, me lo va a pegar exactamente en el mismo sitio exactamente que estaba en el otro plano, ¿vale? Si yo le doy a pegar normal, me va a dejar ponerlo donde yo quiera, ¿vale? Pero si le digo que me lo ponga en sus coordenadas originales, pues me lo va a poner en su coordenada original. ¿De acuerdo? Y luego existe también un pegado especial por si yo quiero cambiarlo de formato también. O sea que yo puedo coger una imagen que la mandé al portapapeles desde AutoCAD, pero la puedo querer recuperar como un mapa de bit. Si yo le digo aquí en mapa de bit, pues lo que hace es recuperarme un mapa de bit con ese contenido. Eso ya es jugar un poquito, ¿vale? Es jugar un poquito. Para que una imagen vectorial se puede convertir en mapa de bit, pero al revés no, ¿vale? Hay programas que te convierten imágenes de mapa de bit en vectorial, ¿vale? Lo que se llaman vectorizadores, pero AutoCAD no lo hace, ¿vale? Por ejemplo, las fotocopias que yo he dado de ejercicio, algunas imágenes son hechas con AutoCAD, otras están hechas con otros programas y están todas pegadas en otro programa, que al final lo que he hecho es convertirlo a PDF. O sea que al final las combinaciones son las que queráis. O sea que entre unos programas y otros se puede intercambiar información. Si los programas son de dibujo vectorial, pues es bastante probable que la información la podemos pasar en formato vectorial. Pero claro, si tenemos un programa de manejo de bitmap y lo pasamos a un programa vectorial, eso no lo va a pasar nunca en formato vectorial, ¿vale? Siempre lo va a pasar en formato de bitmap. ¿Qué te pasa? ¿Quieres una pastillita? No, tengo aquí de todo, de todo. Venga. ¿Vale? Bueno, pues eso es el inciso y seguimos con los comandos de modificación. Ya hemos visto desplazar,
y copiar, ¿vale? Ahora vamos a ver escalar. ¿Qué es escalar? Bueno, pues escalar es equivalente a la transformación geométrica escala, ¿vale? O, Pedro, o homotecia, ¿vale? La homotecia es un cambio del tamaño de un objeto. Si recordáis la homotecia, yo tengo un objeto, a veces un triángulo, y hacerle una homotecia consistía en, a partir de un centro de homotecia, ¿vale?, dibujar un objeto B', B', tal que OA' partido por OA es igual a OB' partido por OB igual a OC' partido por OC, y esta es la constante de homotecia, ¿de acuerdo? La constante de homotecia, que al final es un valor escalar, un número que te dice cómo varía el tamaño del objeto final con respecto al original, ¿vale? Si la constante es 2, este tamaño es el doble de grande. Si la constante es 3, pues este es el triple. Si la constante es 0,5, pues el tamaño es la mitad, ¿vale? O sea que esa constante es la que dice la relación de tamaño. Y el origen de la homotecia es un punto que define la posición del objeto final. Si yo este origen de la homotecia lo pongo cerquita del objeto original, pues el final me va a quedar cerquita, pero si lo pongo muy lejos, pues naturalmente cuando pinche los trazos me va a salir en la quinta puñeta, ¿vale? O sea que ahora cuando veamos cómo funciona el comando de escala, que es una homotecia, hay que tener en cuenta que no podemos poner el origen muy lejos del objeto que vamos a cambiar de tamaño, porque se nos puede ir de la pantalla, ¿vale? Entonces el concepto es este, es una homotecia. Vamos a ver cómo funciona. El comando está aquí, se llama escala, ¿vale? Y lo primero que nos pide, como todos los comandos de dibujo, como no hemos seleccionado ningún objeto, es que lo hagamos. Seleccionamos objeto y pulsamos intro. Y ahora nos pide el programa el punto base. El punto base es el origen de la homotecia, ¿vale? Pues lo vamos a marcar aquí abajo. Y ahora me pide el factor de escala. El factor de escala es la constante de la homotecia. Lo que pasa es que en una homotecia, si yo intento darle el factor de escala con el ratón, veis que la figura final me sale demasiado grande. O sea, no puedo realmente ajustar esa constante con el ratón. Se la voy a tener que dar siempre con el teclado. Por ejemplo, 2. Tecleo 2 y le di a intro. ¿Cuál es el efecto? Que le hemos cambiado el tamaño al doble. Los tres objetos que tenemos seleccionados ahora están al doble de su tamaño. Vamos a hacerlo otra vez. Escala, seleccionamos, intro, marcamos el punto origen, ahora lo voy a marcar más lejos. Y ahora tecleamos 2 o 3. ¿Vale? ¿Veis cómo, como he marcado el origen más lejos, el objeto se va alejando? Igual que ampliamos, podemos reducir. La única diferencia es que la constante, el factor de escala, es entre 0 y 1. Pues nada, ejecutamos el comando, seleccionamos objeto, intro, marcamos el origen y ahora en vez de un número mayor de 1, pues tecleamos por ejemplo 0.2. ¿Vale? Y lo hacemos al 20%. Naturalmente el 20% del tamaño que ya era más grande. ¿Vale? En eso consiste escala, en ampliar o reducir el tamaño de un objeto, básicamente introduciendo el factor multiplicador. ¿De acuerdo? Como ya conocemos el comando desplazar, pues si nos ha salido el objeto desplazado donde no queremos, pues aplicamos un desplazamiento y ya lo colocamos donde queramos, ¿vale? Con las herramientas que hemos visto o con las que veremos después. ¿Vale? Ese es el comando escalar. Vamos a ver ahora el comando girar. El comando girar, pues también es una transformación geométrica plana, ¿vale? Igual que traslación, giro y simetría. Bueno, pues traslación era desplazamiento y giro, pues es girar. Es coger un objeto y girarlo también alrededor de un punto en este caso. También es muy intuitivo, no tiene mucha historia. El comando girar está aquí arriba, al lado de copiar. Lo ejecutamos, seleccionamos los objetos que queramos girar. Yo ya a partir de ahora, cuando diga seleccionamos, yo lo hago con una ventana, pero partimos de que sabemos hacerlo de una ventana de izquierda a derecha, o de uno en uno, o de derecha a izquierda, o con línea, ¿vale? O con la línea de contacto, la línea de borde, ¿vale? Pero yo ya eso no lo voy a decir, entiendo ya que lo vais a hacer como queráis. Igual, bueno, eso lo digo después.
¿Vale? Cuando yo digo seleccionamos, pues seleccionamos por el camino que queráis. Bueno, cuando ya tenemos los objetos seleccionados, le damos a intro y marcamos el punto base. El punto base en un giro es el punto alrededor del cual va a girar todo. ¿Vale? O sea que en un giro, pues todo gira alrededor de un punto, porque estamos siempre en un plano. Bueno, pues vamos a marcar el centro de giro donde queráis. Puede estar en el interior o en el exterior, donde sea, ¿no? Vamos a marcarlo aquí. Cuando marcáis el punto de giro ya podéis mover el ratón y veréis que las figuras van girando. El giro también podéis definirlo con el ratón, o sea, yo ahora marco donde quiera y ya está, pero es más habitual, es más normal que el ángulo de giro también lo conozcamos, ¿vale? Y igual que he dicho antes que en los arcos, en los dibujos de arcos, el trazado era en sentido antihorario, pues los giros también se miden en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque el sistema internacional, el origen de ángulos es esta línea y los ángulos positivos se miden en ese sentido, ¿vale? O sea que si yo ahora le digo 45 grados y tecleo intro, pues el giro que me ha hecho es este, 45 grados, en este sentido. Porque yo tenía los objetos aquí y el centro lo marcaba aquí. Entonces me ha girado alrededor del centro de giro hacia abajo, 45. ¿Vale? O sea que tengáis en cuenta siempre que el giro positivo es en este sentido. Naturalmente, si yo hubiera querido que girara en el sentido contrario, pues le doy un ángulo negativo. ¿Vale? Marco, le doy a intro, marcamos el centro y ahora le digo menos 60. Y vale, y gira en sentido horario. ¿De acuerdo? Naturalmente, si el centro de giro lo coloco dentro, pues ya está, pues el giro, imaginaros que el centro de giro está aquí y giramos 180, bueno, pues todo gira sin salirse del sitio, ¿no? Sobre sí mismo. Naturalmente siempre vamos a conocer el centro de giro. De hecho, y además una de las filosofías que tenemos que seguir siempre cuando dibujemos, es que como conocemos muchos comandos de modificación, tenemos que pensar siempre en hacer las figuras en la posición fácil, ¿vale? Y luego ponerlas en la posición difícil. No es como en papel. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que pintar, que es un ejercicio que hay por ahí, tenemos que pintar esta figura, ¿vale? Pues por un ejemplo, y esto está aquí girado, pues 45 grados. Yo en papel no tengo más remedio que hacerlo así del tirón. Tengo que pintarla así. Pero en AutoCAD me es mucho más fácil pintarla de esta forma. ¿Por qué? Porque estas líneas van a seguir la rejilla o porque lo puedo hacer con una simetría, que ahora vamos a ver el comando de simetría, y cuando ya esté hecho, giramos todo esto alrededor de este punto y lo colocamos así. O sea que la filosofía que siempre hay que buscar en AutoCAD es que cuando algo a priori parezca complicado, porque está en una posición rara, pensar siempre cómo lo haríamos en una posición más conveniente y luego, con los comandos que ya conocemos, moverlo, girarlo, hacerle una simetría, cambiarlo de tamaño, lo que sea, ¿vale? O sea, y eso al final lo da la experiencia. O sea, cuanto más dibujo haga uno, más se va dando cuenta cómo se pueden hacer más fácil. Bueno, pues lo que íbamos, girar, hace eso, ¿vale? Ahora vamos a ver otros dos comandos de modificación que son muy útiles. Que son muy útiles porque además es de los comandos que más se utilizan. El primero, desde luego, el segundo no tanto, ¿no? Que es recortar. ¿Qué hace recortar? Bueno, pues recortar lo que hace es coger un objeto y quitar otro. ¿Vale? Coger un objeto y quitar otro. Por ejemplo, tenéis que pintar una habitación. ¿Vale? Una habitación que es así. Un rectángulo con una puerta. Y uno puede decir, bueno, si yo, con lo que sé, que son comandos, línea, rectángulo, círculo y arco, tengo que dibujar eso, tengo que dibujarlo a base de líneas. Pero uno dice, es más fácil, es lo que yo haría en papel, dibujar el rectángulo entero y luego con una goma le borro la puerta. Ese es el concepto, ¿vale? Irnos a lo fácil y, en este caso, borrar un trocito. Y eso es lo que hace el comando recortar. El comando recortar me permite a un objeto cualquiera, o a un conjunto de objetos,
quitarle unos trozos. ¿Vale? Quitarle un trocito. Este es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el siguiente. Imaginaros que estáis pintando una figura que tiene que ser de esta forma. ¿Vale? Y aquí lo que tiene son unos arcos. ¿Cómo lo haríais? Puede decir uno, bueno, pues lo voy a hacer, pues no sé, pintando 3 arcos, ¿vale? Y 3 líneas. ¿Vale? Pero a lo mejor no me dice, no, pues voy a pintar el triángulo. Luego, como yo conozco un comando que es círculo, tangente, tangente, radio, que lo hemos visto, voy a pintar aquí unos círculos, tangente, tangente, con el radio que yo quiera, y luego, con el comando recortar, elimino lo que me sobra. Entonces estoy convirtiendo círculos en arcos. ¿Vale? Fijaros, para esa misma figura ya tenemos 2 caminos. El primero con arcos y líneas, y el segundo utilizando recortar. Pues incluso para hacer esta misma figura hay varios caminos que son todavía más cortos, que ya lo veremos después. ¿Sí? Es lo que dije ayer. Siempre para hacer algo hay varios caminos. Cuanto más conozca yo del programa, más puedo ir por el camino más corto. Vale, pues bueno, vamos a ver cómo funciona el comando recortar y vamos a ver cómo sería ese ejercicio, por ejemplo, u otro, ¿no? Yo siempre, para ver cómo funciona, para enseñar cómo funciona, siempre pongo el mismo ejemplo. Entonces, con el comando línea hago una figurita y con el comando círculo hago otra cosa, ¿vale? Entonces yo voy a diseñar un logotipo, ¿de acuerdo? Estoy diseñando un logotipo y yo lo que tengo que hacer es, quiero conseguir que la estrella me quede rellena de blanco y el círculo solamente se vea como por detrás. ¿Cómo haría yo eso en papel? Si yo esto lo estuviera dibujando en papel, pues haría lo mismo hecho ahora, dibujar las 5 líneas, los 2 círculos y ahora con la goma empezar a borrar. Voy a borrar por aquí, voy a borrar por aquí, ¿de acuerdo? Y ya consigo la figura que yo quiero, ¿no? Bueno, pues eso es lo mismo que vamos a hacer en AutoCAD. ¿Cómo funciona el comando recortar? Bueno, en AutoCAD, recortar, para hacer un recorte, intervienen lo que se llaman las aristas de corte. ¿Qué son las aristas de corte? Las aristas de corte son objetos que yo ya he dibujado que delimitan qué es lo que quiero cortar. Por ejemplo, si yo estoy intentando cortar este trozo, ¿quién delimita el corte? O sea, ¿quién dice desde dónde hasta dónde hay que recortar? Bueno, pues esta línea y esta línea son las que están delimitando el corte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo empiezo a borrar, yo pongo ahí una hormiguita que se va comiendo la línea y se va a parar cuando llegue a una línea y se va a parar cuando llegue a la otra. ¿Vale? Pues estas 2 líneas son las aristas de corte. ¿De acuerdo? Ese es el concepto, aristas de corte. Son los elementos que delimitan el corte. Bueno, en esta figura, si yo quiero recortar estos 2 arquitos que vienen aquí, o incluso también esta línea, las 2 aristas de corte son estas 2 líneas. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Ejecutamos recortar, que está aquí, y el programa primero me dice que seleccione las aristas de corte. Si os fijáis abajo, en los mensajes dice designar aristas de corte. Bueno, pues yo voy a designar esta y esta, que también lo puedo hacer con una ventana. Igual. Ya no quiero más aristas de corte. Tengo las 2 que me hacen falta y ya está. Le doy a intro y ahora me pide el programa designar qué es lo que quiere borrar, qué es lo que quiere recortar, perdón. Entonces, esto y esto. En el momento en que ya no quiero recortar más, le doy a intro. ¿Vale? Entonces, fijaros que hemos hecho. Le hemos quitado a un círculo un trocito, con lo que lo hemos convertido en un arco. Ya ese círculo no es un círculo, es un arco. Y a esta línea de aquí le hemos quitado la parte central, con lo cual ya no es una línea, son 2 líneas. Cuando se hace un recorte, si el objeto se separa en 2 partes, se convierte en 2 objetos. Y si se le corta un trozo, pues se convierte en otro objeto diferente. Un círculo se convierte en un arco, una elipse se convierte en un arco elíptico, etc. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo de menos.
Vamos a repetir la operación para que veáis cómo funciona, ¿vale? Ejecutamos recortar, ahora vamos a hacerlo por este lado. Seleccionamos las dos aristas de corte, le damos a intro y marcamos ya los trocitos que vamos a ir recortando. Cuando ya no tenemos ninguno más, le damos a intro. Fijaros que tenemos opciones aquí también, pero la única que os voy a explicar es deshacer. Deshacer es porque si habéis borrado un trocito que no es, pues pulsando la H o dándole al botón derecho del ratón y dándole a deshacer, lo recuperáis, sin terminar el comando. El comando no termina hasta que yo no pulse intro, ¿vale? Pulsamos intro y se ejecuta el comando, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Elegimos arista de corte, intro, empezamos a recortar y intro otra vez para terminar. Bueno, recortar, cuando hay que recortar muchos trozos y están todos así muy entremezclados, hay una forma más fácil de ejecutarlo, que es la siguiente. Ejecutamos recortar, pero en vez de marcar las aristas de corte, lo que hacemos es pulsar intro. ¿Qué conseguimos con eso? Si usamos recortar sin marcar aristas de corte, el programa considera que todo el plano son aristas de corte. O sea, todas las figuras son aristas de corte. Entonces yo puedo directamente recortar trocitos que a mí me interesen. ¿Por qué? Porque todo el resto de la figura se comporta como si fueran aristas de corte. Entonces, claro, cuando yo le dé a un trozo a recortar, va a empezar a borrar hasta que encuentre algo. En el momento que encuentre algo, para. ¿Vale? Entonces yo puedo recortarlo todo y con una sola ejecución he hecho todo el recorte. Hay que hacerlo con más cuidado, ¿vale? Porque luego pues me puedo equivocar, ¿no? Y si me equivoco tengo que recuperarlo todo para atrás. O sea, si yo ahora le doy a deshacer, me lo recupera todo, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con un poquito más cuidado. Y también tenéis que tener en cuenta una cosa. Muchas veces estamos recortando, sobre todo cuando recortamos de esta forma, y llega un momento que decimos, hostia, es que esto no lo puedo recortar, Fijaros, imaginaros que estamos recortando y ahora recortáis esto, y ahora imaginaos que queréis recortar esto, y le dais aquí y dices, oh, es que esto no lo recorta. ¿Por qué? Porque cuando ya un objeto se ha quedado aislado, ya no se puede recortar. Por ejemplo, este arco se ha quedado ya aislado. Los objetos aislados no se pueden recortar. Si yo quiero eliminarlo, lo tengo que borrar. O sea, tengo ya que seleccionarlo y eliminarlo. Pero eso no es un fallo. Si es que cuando estáis recortando un objeto se queda aislado, ya ese objeto ya no se puede recortar y si lo queréis eliminar hay que borrarlo, no recortarlo, ¿vale? También, este comando se aprende utilizándolo. Vamos a hacer este ejercicio que tenemos ahí, por lo menos el que yo he puesto antes del triángulo, en plan rápido, para que veáis que es muy facilito, Vamos a activar el forzado de cursor y vamos a dibujar un triángulo. Triángulo que tenga de base pues 150 y de altura pues le vamos a dar también 150. No, me da igual que no sea equilátero ni nada, me da igual, ¿vale? Un triángulo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer lo que dije antes, dibujar círculos, tangentes, con un radio fijo. Vamos a quitar el forzado de cursor y vamos a usar el comando tangente, tangente, radio que vimos ayer. ¿Vale? Pues lo ejecutamos aquí, marcaremos la primera tangencia aquí, la segunda aquí y ahora le vamos a decir que el radio que queremos es 30. Y me he equivocado, porque sale por aquí. Una tangencia por aquí, otra por aquí, 30. Ahora sí. Es que me he ido muy para arriba. Es muy grande. Vamos a ponerlo más chico. Por aquí, radio 15. Ahora mismo, ¿vale? Ahora por aquí abajo igual. Por aquí tangencia, el radio 15. Y repetimos. Por aquí y radio 15. ¿Vale? Y ahora ejecutamos recortar. Voy a hacerlo del tirón dándole intro y empezamos a quitar trozos. Quitamos aquí, aquí, y aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos la figura que yo quería, ¿vale? Sin tener que estar preocupándome de dibujar arcos, etcétera. Otra forma de hacerlo, lo podríamos haber hecho también, en vez de con el comando círculo,
¿vale? Lo podíamos haber hecho con arco, pero como con arcos no tenemos opciones de tangencias, pues no es más complicado. Entonces, muchas veces os vais a encontrar que para dibujar arcos tangentes, es más asequible usar los comandos de tangencia de círculo y luego recortar los arcos, ¿vale? O sea que eso lo tenéis que lo tengáis ya en mente. Si a priori veis complicado hacer un arco, sobre todo si es un arco tangente, pensar que es más fácil utilizar los comandos de círculo que tienen ya, hay comandos especiales para hacer tangencias, y luego eliminarle al círculo un trozo y quedaros con el arco, ¿vale? Luego más adelante veremos un comando especial para dibujar arcos tangentes, que es el comando empalme, que bueno, entre otras cosas vale para hacer eso, pero eso lo veremos más adelante. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos bien, ¿no? Esta hora es que es malilla, ¿eh? Sí, sí. Ya, me está haciendo sufrir a mí también. Bueno. Vamos a ver el último comando ya de modificación, que es alargar, ¿vale? ¿Para qué vale alargar? Alargar se utiliza... Venga, y explico alargar y nos vamos a tomarnos un café, ¿vale? Alargar se utiliza para alargar líneas y arcos, ¿vale? Se puede utilizar también para alargar otras cosas, pero bueno, de momento vamos a ver cómo se alargan líneas y arcos, Alargar es solamente extender su longitud. O sea, si tenemos este arco, por ejemplo, pero yo quiero que sea más largo, que llegue un poquito más, pues en vez de dibujarlo completo otra vez, pues hay un comando que me permite alargarlo, ¿vale? En los alargamientos, igual que en los recortes intervienen las aristas de corte, en los alargamientos intervienen lo que se llaman los objetos líneas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo esta línea y la quiero alargar, pues la quiero alargar hasta algún sitio, hasta que llegue a algún sitio. ¿Algún sitio cuál es? Tiene que haber aquí un objeto, que puede ser el objeto que yo quiera, por ejemplo un rectángulo, para que me actúe como tope del alargamiento, ¿vale? Y si no lo hay, lo tengo que dibujar yo, el elemento. Pero el programa no me va a hacer un alargamiento sin que haya un objeto ahí límite. Eso se llaman los objetos límites, ¿vale? El objeto límite es el que define hasta dónde llega el alargamiento. Como digo, ese objeto límite tiene que existir. Vamos a dibujar, por ejemplo, como objeto límite, para alargar esta línea voy a dibujar aquí otra línea. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo funciona. Le damos a alargar. El comando alargar está en el mismo recuadro que recortar. Si yo lo extiendo, el comando alargar está aquí abajo. Bueno, el ejemplo que viene ahí es el de una curva sólida. Pero bueno, es de una curva 3D. Pero el efecto es el mismo, ¿vale? Entonces, primero me pide que seleccione lo que pone aquí, arista de contorno. Las aristas de contorno son los objetos límites. Así que yo voy a seleccionar esta recta. Y ahora me pide qué es lo que quiero alargar. Perdón, le tengo que dar a intro. Y ahora me dice qué es lo que quiero alargar. Entonces yo lo que hago es que pincho en el extremo de esta línea, ¿vale? Y lo que hace el programa es que me la extiende hasta que toca a ese objeto límite, ¿vale? ¿De acuerdo? El nombre que le va de arista de contorno tiene más significado en 3D. En 2D no tiene mucho significado las aristas de contorno, ¿vale? En 3D sí. Pero el concepto es ese, Lo que él llama arista de contorno es lo que llamamos objeto límite, ¿vale? Vamos a repetir la operación. Ahora voy a alargarla por el otro lado, pero el límite va a ser el mismo triángulo este que tengo aquí. Ejecutamos alargar, le decimos que el límite es esta línea, le damos a intro y ya marcamos por aquí. No importa que no sea en el extremo, puede ser por aquí, ¿vale? Y él lo que hace ya es alargar la línea. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con el arco. Voy a dibujar aquí un rectángulo y ahora fijaos lo que voy a hacer. Ejecuto alargar, le digo que el límite va a ser el rectángulo, le doy a intro y digo alárgame este arco por aquí y el otro extremo por aquí. Y entonces lo que hace es pues alargarme siguiendo el círculo hasta que esos extremos toquen al objeto que yo he marcado como
objeto límite o arista de control. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues una cosa es un complemento a recortar. Imaginaros que habéis dibujado esta figura, pero ahora resulta que el rectángulo tiene que estar más para arriba. Entonces yo lo que haría es desplazar el rectángulo con el comando que conocemos y usaríamos alargar para alargar este trocito y utilizaríamos recortar para recortar este trocito. ¿Vale? Entonces, sin tener que eliminar la figura, hemos adaptado la nueva posición con los comandos alargar y recortar. ¿Vale? Ese es el concepto. ¿Vale? Venga, nos tomamos un cafelillo y volvemos a las 5.